Orión nos entregó el guión completo, desde el principio. Sí, no, esto no fue así de ir dando de a poquitos, no, yo creo que a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Yo tuve un primer encuentro con él donde me contó un poco el personaje en Sí. general, cómo era el personaje, por dónde iba a ir, cómo le gustaba la idea de adaptarlo en el sentido de que yo era argentina, me contó un poco eso y después sí ya pasó el guión directo. Hombre, a mí cuando me llamó a ofrecerme la serie, al principio me habló de que tenía pocas sesiones, pero luego al final salieron muchísimas y era porque no lo había terminado de escribir. Y la verdad es que sí me iba sorprendiendo a medida que iba recibiendo los guiones, que el personaje cada vez aparecía más. ¿Habéis tenido la necesidad de ir al libro o por voluntad propia leer el libro en el que está inspirada, basada la serie? ¿Os habéis quedado con el guión? ¿Y cómo ha sido construir vuestros personajes en una serie donde nada es blanco y nada es negro, sino que solo hay muchas caras, ¿no? Para jugar como actores, entiendo. Pues ninguno de los tres leyó la novela porque Uri nos especificó que prefería que no la leyéramos, básicamente porque en la adaptación al proyecto audiovisual a veces pues lo típico, mutan cosas, otras se pierden, otras se suman y nos podía despistar un poco del perfil de personajes que él había diseñado para la serie. Y en cuanto a cómo lo preparamos, pues en función de esa plantilla de la que ya aparecía en guión, Uri además hace unas fichas, hace como unas fichitas, bueno, a veces pasa como 8 líneas del personaje, de cómo él lo ve, tal, y siempre está muy abierto a ver qué puede sumar, desde dónde. Yo recuerdo que con él, por ejemplo, hablábamos mucho de la herida de Aníbal, de dónde venía, ¿no? Que creo que puede sumarse un poco a todos, pero que no sé, era todo que qué podemos aportar a esa herida para justificar el lugar desde donde este tío vive, actúa y se relaciona en la actualidad, ¿no? Y esa herida que tenía relación con la ¿no? Con cuando era pequeño o cuando era adolescente, pues ahí sí que afectaba un poquito al presente, que es lo que se ve en la serie. Es un director que te deja crear mucho, ¿no? Y eso es súper interesante. O sea, por un lado, para mí un desafío físico muy grande. Mi personaje es una bailarina de pole dance y eso implicaba un desafío de un mundo que no tenía ni idea. O sea, por un lado, hay toda una parte estética también de lo que implica el Club El Paraíso, donde estamos todos nosotros, que también arma de alguna forma lo que sea la coraza del personaje. Y después toda la cuestión dramática. Mi personaje tiene un arco dramático súper grande dentro de la historia y ahí sí conversaciones muy profundas con Uri, un poco lo que contaba Miki, es todo el pasado, de dónde viene, qué construir. Es un director que te escucha, que te deja proponer, ¿no? Un ping-pong y un ida y vuelta en ese sentido muy, muy interesante. Sí, para mí también la verdad un regalo trabajar con Uri. Uri, como decía mis compañeros, es un director brutal, creo que sinceramente uno de los mejores directores con los que yo he trabajado en España, un director que te da espacio, que te invita a crear, que te lo pone fácil, pero a la vez es muy exigente también porque sabe lo que quiere y eso es una delicia porque cuando estás trabajando con alguien que realmente conoce los personajes, pues tienes que ser muy preciso y como comentabas, esta es una historia que además se plantea desde muchos puntos de vista, entonces había que tener mucha claridad de cuál es el punto de vista de tu personaje para luego poder jugar los puntos de vista que Uri también nos proponía para cada uno de los capítulos, para que ese puzzle se fuera completando y al final el espectador pudiera comprender, ¿no? Para mí un reto y un desafío inmenso, como comentaba Martina, a nivel físico también por todo el tema del pole dance, que jamás en mi vida lo había practicado y ha sido como un curso acelerado para poder subirnos a esa barra que fácil no es. Y aparte todo el tema ya más emocional también, porque son personajes que vienen con una herida grande, ¿no? Y personajes, en el caso del mío, que no puedo desvelar porque no podemos hacer un spoiler, el espectador lo irá descubriendo poco a poco, pero es un personaje que viene con sorpresa y con una sorpresa grande, pero sobre todo un personaje que se aleja muchísimo de mí. Y eso es un regalo para cualquier actor. Entonces ha sido un viaje realmente fascinante. Imaginar a esta mujer, imaginar esta cabeza, imaginar a esta mujer colombiana como yo, que tiene mi propio acento y que ha salido de su país para venir a España a ejercer la prostitución y a bailar en un club que es el Club Paraíso, en donde se generan situaciones complicadas, en donde ella se enamora del personaje que interpreta Miki y eso se le termina convirtiendo en un infierno. Como comentabas, es difícil hablar de la serie, de este rompecabezas, sí. caer en spoilers y no queremos spoilers. Os quería preguntar por algunas reflexiones que encuentro viendo la serie. Una es
la imagen que nos formamos de lo que es víctima y culpable, ¿no? Parece que tenemos un dispositivo mental en nuestra cabeza que una víctima se tiene que comportar de determinada manera para ser víctima, incluso después de ser víctima, ¿no? Por ejemplo, los padres del chico. Y el culpable también. Parece que tenemos eso interiorizado. ¿Cómo conecta eso con la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que rápidamente cualquiera hace algo y es cancelado o es culpable o es inocente, de esa pena de telediario, que es más dolorosa casi que la pena judicial? Sí, yo creo que la serie juega todo el tiempo con eso, también con el tema de qué es mentira, qué es verdad, o sea, de la diversidad de puntos de vista y la oscuridad y la luz de todos los personajes, ¿no? Como una misma situación, según el punto de vista de qué personaje lo veas, como en la vida real, según qué persona te lo cuente, te puede contar algo absolutamente diferente y construir una verdad diferente de esa situación, ¿no? Y me parece que la serie juega todo el tiempo con eso, eligiendo puntos de vista para posibilitar al espectador también entender y decidir ¿no? con quién me quedo, quién elijo, a quién determino que es inocente, quién culpable. Un lugar un poco de investigador, por un lado, con el dinamismo que la serie va teniendo, y por otro lado, qué punto de vista elegir, ¿no? Me parece que esa ambigüedad es una característica puntual de la serie. Y con un punto de partida, creo, muy potente, que plantea el tema de la inocencia en crímenes accidentales, ¿no? Que eso a mí me parece que es potentísimo. Potentísimo. Y a partir de ahí, pues ya cantidad de tramas que se van desarrollando a medida que va avanzando la historia, en la que nuestro mundo es uno de los más importantes de una de esas tramas, ¿no? No, a mí también me parece muy interesante y es muy difícil a la vez, que como creador te puedes posicionar más o menos frente a eso. Quiero decir, al juicio que puedes hacer ante esta situación, yo lo veo así, lo veo así, ¿no? En este caso creo que una de las cosas muy interesantes de la historia es que el juicio queda a manos de quien lo vea, ¿no? Y en este caso es como si Uri tratara de exponer ya no solo el caso de Matt, del personaje de Mario, sino de prácticamente todos, o todos. Todos venimos con la mochila cargada de cosas, todos venimos con segundas oportunidades, todos venimos con pasado que probablemente no queremos rascar. Unos en mayor, otros en menor medida, pero el juicio siempre va a quedar en manos de quien vea la serie, y eso es súper interesante. Sí, pero es muy interesante eso que dices, ¿no? De cómo de repente las víctimas se pueden convertir en verdugos también, ¿no? Pero es que eso es algo que se plantean todos los personajes además de la serie, porque todos buscamos segundas oportunidades y a todos nos pesa el pasado, y desde ese punto de partida, pues lo que puede suceder es infinito. Y sobre todo en la novela, porque es que yo creo que es importante aclarar que esto es adaptado de la novela de Harlan Coben, y que esos personajes no son personajes reales, sino que son personajes de ficción, y que lo que ha conseguido Uri con la mente privilegiada que tiene es darle vida a todos esos personajes y enganchar al espectador, porque es que sinceramente yo también me he visto solo 3 capítulos y tengo muchas ganas de ver los siguientes.